desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, AM 1470 kHz. Bueno, mis amigos, el día de hoy tenemos un interesante programa. Vamos a nuestro editorial y comentarios sobre lo que está ocurriendo. Como ustedes saben, ayer hubo la rueda de prensa del COE cantonal de Cayambe y por eso no pudimos hacer nuestro programa en el acostumbrado horario de 10 de la mañana del día lunes. Ahí se nos informó que la primera muerte, posiblemente por COVID, ya ocurrió en la ciudad de Cayambe. Quiero comentar a este respecto varios puntos. El primero, lo que aprendimos el día de ayer en la rueda de prensa es que esta persona que murió en realidad no tuvo la atención, requería o digamos se enfermó en los últimos días de manera grave, parece que necesitaba ventilador, es decir, necesitaba entrar a una unidad de cuidados intensivos y por eso se le tenía que enviar a Quito. Hubo varios intentos, no había sitio y en el último intento, cuando ya le habían dado el sitio, lamentablemente la persona muere en el camino. En realidad esto nos indica que el sistema hospitalario de Quito está casi colapsado en estos momentos. Fíjense, no hay espacio para las personas que requieren cuidados intensivos. Tienen que intentarlo varias veces. Y esto, claro, es bastante preocupante porque pues quiere decir que si los casos aumentan y hay mayor número de personas que requieren de cuidados intensivos, no van a tener posibilidad de este tipo de atención y posiblemente les toque morir en la casa. Muy malas noticias en ese sentido que nos indicaron en la rueda de prensa. Esperemos pues que en los próximos días haya un buen control y sigamos tratando de cuidarnos para no aumentar el número de contagios, especialmente ahora que ya sabemos que el sistema hospitalario está ya copado y muy cerca de colapsar. Bueno, el segundo punto que quería comentarles, y también apareció en la rueda de prensa, y bueno, también en medios nacionales, es que hay más de 20,000 pruebas PCR y rápidas rezagadas. En otras palabras, la demanda por pruebas está siendo mucho mayor a la capacidad de oferta de realizar las pruebas. A pesar de los trabajos realizados y de las acciones realizadas por el gobierno y empresas privadas en aumentar la capacidad de hacer pruebas, resulta que no son suficientes y que en la realidad nos indica que hay más demanda. Esto también no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque el problema es, por ejemplo, lo que el colega de la radio, Iván Córdoba, nos indicaba en su editorial hace unos momentos, es que tenemos información oficial de parte del COE cantonal, pero cuando las personas quieren ir a la infografía nacional, los datos van a ser diferentes. ¿Y por qué? Porque ya el COE cantonal nos está indicando lo que está ocurriendo y por ende nos dijo el día de ayer de que solamente esperaban la confirmación de la prueba para entrar en la infografía nacional. Pero amigos, con más de 20,000 pruebas rezagadas, seguramente esa prueba va a estar lista en varios días. En otras palabras, recién vamos a tener información en la infografía nacional indicando que Cayambe tiene una muerte recién en varios días. Y esto se debe a este problema de rezago en pruebas. Así es que no nos queda más que realmente pedir al COE cantonal que continúe informándonos a tiempo y de manera rápida qué es lo que está sucediendo, porque debido a este problema a nivel nacional de rezago de pruebas,
la información desde el lado nacional siempre va a estar retrasada por varios días. Y si el problema se torna peor, seguramente hasta vamos a tener retrasos de más de una semana o quizás 2 semanas en los próximos días. Así es que es muy importante estas ruedas de prensa donde se nos informe cuál es la situación real en el cantón. Otro tema también con respecto a este tema de rezagos es que realmente entonces el Ministerio de Salud y el municipio en Cayambe, que están trabajando en la identificación de sospechosos y en el armaje de cercos epidemiológicos, tienen que hacerlo de manera rápida y sin esperar pruebas que vengan desde Quito, porque con este rezago, entonces no podemos permitirnos que personas que por no tener resultados puedan estar ahí en la calle o contagiando a sus familias, sino que debemos realmente hacer este trabajo de manera inmediata y solamente a partir de tamizajes y sospecha de síntomas, establecer muy rápidamente todos los cercos epidemiológicos que se requieren. Bueno, esto con relación a la rueda de prensa. El segundo tema que quería comentarles, mis amigos, y que también hice una pregunta en la rueda de prensa, es este nuevo síndrome raro llamado Kawasaki, que de la noche a la mañana en los últimos días está tornándose una noticia mundial y de mucha preocupación. Hasta hace poco tiempo todo indicaba de que esta enfermedad principalmente el COVID atacaba a los adultos mayores y personas vulnerables. En realidad, parece ahora que los niños también están siendo atacados. Lo interesante del caso es que los niños en su gran mayoría no muestran síntomas, o sus síntomas son muy pequeños o son asintomáticos. Pero ocurre que en los últimos días y semanas, en países europeos y Estados Unidos, empiezan a recibir niños con otro tipo de síntomas relacionados a esta enfermedad rara Kawasaki, pero cuando empiezan a tratarles y deciden tomar las pruebas, resulta que estos niños también estaban o habían estado infectados del COVID. Y empiezan a unir y a correlacionar este síndrome raro que está ocurriendo con los niños y que todos ellos aparecen que han sido infectados. O sea, que este nuevo síndrome que está apareciendo es o parecería ser, bueno, están estudiando ahora, pero hay una alta probabilidad que es uno de los efectos colaterales, o si lo quieren llamar, secundarios de la infección del COVID en los niños. Este síndrome está atacando hasta niños que tienen alrededor de 15 a 18 años. Al momento, ya en Nueva York han identificado 3 niños que han muerto de este síndrome en los últimos días. Esta es una enfermedad inflamatoria que se cree que tiene mucha relación con el COVID porque todos ellos están infectados. Ha traído la alerta a todas las autoridades nacionales y médicas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hasta el día de hoy, funcionarios de salud del estado de Nueva York, por ejemplo, han identificado 93 casos de niños que están exhibiendo estos síntomas relacionados a la enfermedad que se llama Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Los casos de esta enfermedad inflamatoria y potencialmente mortal en niños, primero se informaron hace unas pocas semanas en Europa, especialmente en Gran Bretaña, Italia y España.
Pero los médicos en Estados Unidos solamente le empiezan a identificar hace un par de semanas. Lo que está ocurriendo con esta enfermedad o los síntomas que están apareciendo en los niños es que ocurre que ellos tienen y empiezan a tener fiebre, erupciones cutáneas, inflamación de las glándulas y en casos graves inflamación de las arterias del corazón que les puede llevar a un ataque cardíaco. Es decir, este trastorno raro está atacando a órganos múltiples en el niño, deterioran la función cardíaca, debilitan las arterias cardíacas y si no hay tratamiento, eventualmente les puede llevar a la muerte. Esta situación, por supuesto, desafía a los argumentos que se habían indicado antes de que los niños casi no son atacados por el COVID. Pues resulta que este síndrome está apareciendo no inmediatamente, sino hasta semanas después de haberse infectado. Como les decía, como un efecto colateral negativo. Este es, según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicaba que para los neoyorquinos es una noticia triste, pues cambia podría cambiar todos los planes, pues es una pesadilla que tienen los padres al momento de que un hijo pueda verse afectado por este virus. Y ahora todos los planes de reapertura de escuelas pueden ponerse en peligro debido a este síndrome, que si los científicos en los próximos días nos indican que hay una relación directa, que hay un efecto colateral que les da este síndrome cuando quedan infectados a cualquier porcentaje de niños, entonces esto que se creía de que de pronto se podrían abrir las escuelas de manera presencial pronto, quizás ya no sea posible. Este síndrome específico todavía no se ha dicho nada al respecto en Ecuador. En la rueda de prensa de ayer pregunté al respecto y de acuerdo al representante del Ministerio de Salud en Cayambe, hay ya, digamos, conversaciones internas y están alertando a los pediatras para que puedan identificar este tipo de síntomas e informar de regreso a las autoridades nacionales. Así es que veamos qué pasa, pero pues esta es la posible nueva amenaza como consecuencia de esta pandemia. Pasando a otro tema, les cuento que encontré una noticia. Encontré una noticia en una revista importante de Europa que se han hecho sondeos de popularidad a distintos líderes mundiales para ver cómo es que ellos están manejando la popularidad con relación a lo que está ocurriendo la pandemia. Lo que dice el artículo es que a mejor manejo de la pandemia con acciones rápidas, la popularidad de estos líderes mundiales ha aumentado. A un manejo deficiente, la popularidad ha disminuido. Por ejemplo, el primer ministro de Australia subió su popularidad en un 30%, el de Canadá en un 25%. Angela Merkel en Alemania subió su popularidad en 20%. Por otro lado, aquellos dirigentes que no fueron serios en el manejo, primero en sus discursos y luego en la manera como han estado manejando la pandemia,
han sufrido en popularidad. Entre otros, el presidente Bolsonaro de Brasil ha bajado su popularidad en un 10%. Lo mismo ocurre con el primer ministro inglés y el presidente norteamericano. Como ven, pues la relación o la relación de popularidad está yendo directamente proporcional al manejo de la pandemia. Otra noticia que está moviéndose en todo el mundo, y es que hay preocupación entre los líderes de salud pública. Recuerden, entre los líderes o las autoridades de salud de los diferentes países con relación a la vacuna. Ellos dicen que una vez que la vacuna esté disponible, el país que encuentre primero o que desarrolle una vacuna efectiva va a usarla primero en su país. Y luego tendrían que esperar el resto de países para poderla recibir. Un grupo importante de líderes de salud o de autoridades y científicos de salud están sugiriendo que los países desarrollados que están trabajando en las vacunas y que cuando esto ocurra, que haya un pacto o un acuerdo de honor de estos países que deben firmar para que esta vacuna primero sea distribuida a las personas y trabajadores de salud del mundo entero. Porque solamente así podemos asegurar que estos trabajadores van a seguir en su tarea de salvar y proteger vidas. Después, piden que en este pacto la vacuna se distribuya entre las personas de todo el mundo que tienen diabetes y otras afecciones de salud crónicas para que ellas puedan salvarse. Después de atender a este tipo de personas, entonces el país que desarrolle la vacuna o los países que desarrollen la vacuna deben distribuirla entre su población. No sé si, mis amigos, se logre esta solicitud de científicos y autoridades de salud del mundo, pues países como Estados Unidos o europeos o China vayan a permitir un pacto de esta naturaleza, pues sería muy importante lograr estos acuerdos para que se utilice esta forma de distribución prioritaria de la vacuna a nivel mundial. Y quiero también referirme a otra noticia. Las empresas norteamericanas que en su mayoría tienen empleados llamados profesionales o de cuello blanco. Estoy hablando, por ejemplo, de Microsoft, Facebook, Google, empresas tecnológicas y de servicios. Recientemente todas ellas han decidido extender sus políticas de trabajo para que sigan los empleados trabajando desde sus propios hogares. Es más, estas empresas gigantes que usan miles de profesionales han dicho que pueden seguir trabajando desde sus casas hasta el próximo año. Amazon, Google, Facebook y otras están implementando sistemas de teletrabajo agresivo de tal manera de que ahora su gran mayoría de profesionales no requieren regresar a sus oficinas sino hasta el próximo año. Es más, una empresa gigante de seguros llamada Nationwide Insurance de los Estados Unidos está moviéndose de manera agresiva para cerrar sus oficinas de manera permanente en todo el país y estableciendo de manera ya no temporal, pero sino permanente, que todos sus empleados, que son en miles, trabajen a distancia desde sus hogares.
y que solamente serán requeridos de manera presencial en muy pocas y raras ocasiones. Imagínense, mis amigos, vean, este cambio fundamental de forma de trabajo está ya ocurriendo en los países del primer mundo. Seguramente, en nuestro caso en Ecuador, también ya varias empresas están pensando en este tipo de estrategias. Finalmente, el último comentario que tengo antes de iniciar la entrevista es que le hemos escuchado al alcalde de Cayambe en varias ocasiones que se queja de que no todos cumplen con sus protocolos, no todas las personas son responsables. Hasta él en sus propias palabras dice, parece como que si ellos quisieran morir. Claro, agradece a la gran mayoría de personas, pero siempre hay un porcentaje de ellas que no están respetando. Especialmente en las últimas semanas, desde que pasamos a este nuevo sistema de semáforos, la cantidad de personas en la ciudad de Cayambe es bien alta, caminando y haciendo sus actividades. No solamente esto está pasando en Cayambe, sino también en otras ciudades del país. Entonces ya hay varias propuestas de qué propuestas adicionales deberían implementarse para continuar con este proceso de distanciamiento social y a su vez empezar con actividades productivas. Entonces, les quiero listar varias de las ideas que se están planteando. Una, que pues ustedes deben haber visto ya en noticieros nacionales, es que se define o se acepte que vayan a trabajar personas entre 18 y 45 años, que es un grupo etario de población que aunque se infecte, aunque se contagie, sus probabilidades sus probabilidades de muerte son bajísimas. Es más, sus probabilidades de tener posibles problemas médicos que les pueda llevar a los hospitales es mínima. Entonces, si a ellos se les deja salir y trabajar y que se vayan contagiando de manera paulatina, podría cumplirse con empezar de nuevo todo el proceso productivo y a su vez proteger la expansión del virus. Por supuesto, lo que están indicando es que estas personas que vuelven a sus casas podrían contagiar también a sus familiares. Entonces, deberíamos implementar protocolos de separación intrafamiliar, es decir, aquella persona que sale a trabajar todos los días, a su vez debería usar un protocolo especial con su familia, en otras palabras, aislarse de sus familias para que ellas no sean infectadas, especialmente si hay personas, adultos mayores y personas enfermas. Y ahora pues parecería ser hasta niños. Esto se está ya hablando. Otra acción, por ejemplo, que se está escuchando es ¿por qué no establecer límite de salidas de personas a pie usando el último dígito de la cédula? Así como los autos impedimos que salgan y solamente los terminados en placa 1 y 2 salen el lunes, 3 y 4 salen el martes. ¿Por qué no usar la misma estrategia con personas a pie? O sea, que personas con cédulas terminadas en 1 y 2 puedan salir el lunes, 3 y 4 puedan salir el martes y así sucesivamente. De esta manera se limitaría el número de personas en la calle y por ende la expansión del virus.
Otra propuesta que también se está conversando y es lo que se llama el uso de la psicología manipulativa, que puede ser para mal, pero también puede ser para bien. ¿Y de qué se trata esto? Nosotros como humanos aceptamos o cambiamos nuestros hábitos cuando somos tocados profundamente en nuestro interior. Cuando hay, por ejemplo, un problema grave de injusticia, nos toca a todos y reaccionamos positivamente con la persona que está tratada injustamente. Entonces, lo mismo. Lo que se habla es que deberían los COE cantonales apelar a los sentimientos de la población a través de testimonios de personas que están o ya pasaron por este sufrimiento de aislamiento y de infección. En otras palabras, testimonios de estas personas podrían ayudar a personas incrédulas a portarse mejor y a cambiar de hábitos. Por supuesto, estas personas de manera voluntaria indicarían todo el sufrimiento que pasaron a través de ir por esta enfermedad, ya sea contagiando a la familia y hasta miembros de la familia que han muerto en el proceso. Esto se llama psicología agresiva para convencer a las personas. Y por último, también se está pidiendo de que se establezcan protocolos especiales en sitios donde viven adultos mayores. En el caso de Cayambe, uno de esos sitios, por supuesto, es el asilo de adulto mayor que hay en Cayambe. Al momento, de lo que yo entiendo, hay alrededor o cerca de 40 personas viviendo allí. Si por algún motivo algún mal manejo, un viejito se nos infecta, inmediatamente el resto podría infectarse y eventualmente podríamos tener un desastre de mayores proporciones, teniendo a un asilo de adulto mayor con varios muertos en los próximos días y semanas. Entonces, se pide de que haya protocolos especiales para proteger a esta población vulnerable.